9:05 de la mañana. Lo primero, la bienvenida. Muchísimas gracias, Leda, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Bueno, yo decía recién en la presentación, para nosotros los uruguayos, en general, hablar de terremotos o de sismos, a ver, es casi una carta de presentación cuando uno viaja al exterior y tiene que hablar de su país. Además de hablar del fútbol, del asado, de las lindas playas que tenemos, decimos, no tenemos volcanes, no tenemos terremotos. Ahora... ¿se sienten 20 movimientos telúricos, como se dice habitualmente, por año? No tenemos volcanes, pero sí tenemos algunos terremotos. Lo que pasa es que la palabra terremoto suena y uno lo asocia a eventos que se te cae en la casa, la mampostería, etc. En realidad tenemos algunos eventos sísmicos, suponemos que de muy baja magnitud. Estaban localizados a una distancia de entre 70 y 150 kilómetros del observatorio, cuando estaba localizado en Aigua. Y ocurren, y es normal que ocurran, o sea, en todos los países hay terremotos o sismos de baja magnitud. ¿Con qué frecuencia? Mira, nosotros detectamos en el primer año de monitoreo del 2013, marzo del 2013, que fue cuando se instaló, a marzo del 2014, en torno de unos 20. Además detectamos los terremotos que ocurren en otros lados, o sea, los telesismos, y detectamos también las explosiones de algunas canteras que están próximas al observatorio, que es normal, y además la señal que tienen cada uno de ellos es diferente, entonces las podemos separar y las vamos caracterizando. Al tener solo una estación, no tenemos forma de saber cuál es la localización precisa del epicentro, y por ende tampoco cuál es la magnitud, ¿no? Cuando hablamos de magnitud es la cantidad de energía que se libera en un evento sísmico. Pero, por ejemplo, para poner el caso de lo que sucedió en Chile, en el momento que se registra ese terremoto, ustedes lo están registrando, claro, tal vez no con la ondas, exactitud de dónde es el epicentro. Digamos, en el caso de Chile sabés dónde está el epicentro porque los sistemas sismológicos de cada país te dicen dónde está el epicentro, entonces nosotros sabemos dónde está la distancia. Lo que hacemos es, a medida que se van propagando las ondas alrededor del globo, llegan a nuestros observatorios y vemos cómo es la llegada de ese telesismo. Entonces lo que importa es esa información que arrojan los sismómetros que están localizados en otros países fuera de Chile, arrojan información para mejorar la determinación de los epicentros. Entonces, bueno, la idea es que nuestra estación está incorporada, la de Aigua estaba incorporada a las redes internacionales. La de Aigua era una estación que nos prestó la Universidad de San Pablo, que la devolvimos en enero de este año, y ahora tenemos instalado otro a partir de febrero en el cuartel Paso del Rey en Sarandí del G. Entonces, bueno, tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, a la brevedad vamos a tener los datos en tiempo real, que eso es lo que nos importa, y eso es lo que les importa a otros servicios sismológicos, como la Argentina, como la gente de Argentina, de Chile, de Brasil. Y la idea es se trabaja como un gran equipo, un gran equipo que es el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que con educación podemos mejorar el hecho de qué hacer frente a los desastres naturales. Entonces también analizamos cuál es la capacidad de resiliencia que tiene cada país, cada ciudad, para enfrentarse a un desastre de importantes magnitudes. Entonces, bueno, de a poquito, nosotros somos muy pocos y estamos empezando a formar gente, a capacitar gente para tener un pequeño grupito sólido que arroje información y que pueda tener contacto y bueno, que sea el nexo con los otros servicios sismológicos. Leda, yo te quiero preguntar qué impacto puede llegar a tener o están teniendo eventualmente los trabajos de protección tanto onshore como offshore que está haciendo ANCAP para descubrir si tenemos o no eventualmente petróleo y eventualmente extraerlo, en el trabajo de ustedes y en las mediciones que ustedes pueden hacer. Mira, es decir, ¿nos vamos a convertir a raíz de estos trabajos en un país donde sea costumbre tener movimientos telúricos? Nosotros lo que estamos haciendo desde el Observatorio Sismológico es tratar de generar una línea de base para saber dónde están localizados los eventos naturales que nos surgen. Para ello estamos implementando a través de proyectos de investigación de la región, fundamentalmente con Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, un megaproyecto que se llama Tres Cuencas, que la idea es mejorar las redes de sismómetros para de esta manera países como Uruguay y bueno, también como Paraguay, que somos los países que estamos, igual nosotros fuimos los últimos, ¿no? Que somos los que tenemos menos estaciones sismológicas, empezar a generar una línea de base. Hasta que nosotros no generemos una línea de base, no vamos a saber cuál es el comportamiento de la litosfera en nuestro país. Entonces,
todo paso a paso, no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Lo que nosotros necesitamos es generar una red sísmica nacional que nos permita entender dónde están localizados nuestros sismos naturales, ver qué es lo que están reflejando, ver cuáles son las fallas en las cuales están liberándose esas pequeñas tensiones que nos están generando esos pequeños sismos, alertar a las poblaciones frente a todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica, con lo que es educación fundamentalmente, que ocurrió en el caso chileno, sí, que la gente se puso en contacto con nosotros y nos comentó que los percibió, que lo percibieron en Colonia, que lo percibieron en Paysandú, en Maldonado y en otras, mismo en Montevideo, en Tala, ¿no? Mandaban imágenes. Y eso es la primera etapa, es decir, bueno, que la gente tome conciencia que son eventos que ya sea que es un evento mayor que ocurrió en otro lugar, como el caso de Chile, sí, que ya había ocurrido en otras oportunidades, con terremotos importantes en Mendoza, mismo en el terremoto de Valdivia, donde hubo gente que lo sintió en el Uruguay. Bueno, generar una conciencia de que nos puede a nosotros, como Observatorio Sismológico, Observatorio Geofísico Uruguayo, mandarnos la información que nos permita mejorar la calidad de los datos que tenemos, porque así podemos hacer mapas de intensidad sísmica, que es la que uno percibe. Si bueno, acá se recibió con tal intensidad, acá otra, acá otra, acá otra y acá otra, y hacer mapas. Eso que, digamos, la gente le comunicó a ustedes de que lo había sentido, es decir, que había sentido de alguna manera ese temblor. ¿Ustedes lo pudieron registrar? Es decir, ¿lo tenían claro que en Tala, que en Maldonado, que en Punta del Este, como dijeron? No, eso fue la gente, que es con lo que uno va armando una base de datos. El sismómetro que tenemos instalado en Sarandí de allí, al no tener conectividad, todavía no tenemos el registro. En esta semana... Esta imagen de la piscina la debes haber visto seguramente, esa es la de ¿no? Tala. Esa es la de Tala. Lo que tenemos que es bajar los datos en Sarandí de allí y ver qué pasó con las señales y cómo se percibieron. Claro, ¿por qué se siente en Tala? Porque hay un problema que se conoce como resonancia. Bien. O sea, las ondas se van propagando, ¿no? Es como si yo meto el dedito y ves que las ondas se van expandiendo. Entonces van atravesando distintas unidades geológicas, distintos macizos rocosos, y en algunos lugares, cuando cambia de medio, cambia de una roca, por ejemplo, a una arcilla o una arena, aumenta la vibración. Sí. Entonces eso hace que, en este caso, o la gente lo perciba en su casa, que se mueve un poquito, que muchas veces es, más que sentir un movimiento, es como que sienten un mareo, porque no tenemos la cultura sísmica, ¿no? De decir, bueno, hoy terremoto PIN. Claro, claro, eso puede ser muy grave para nosotros en el caso de sentir un temblor un poco más fuerte. Ni siquiera estoy hablando de una situación catastrófica, es decir, la falta de experiencia hasta incluso de cómo situarnos, de cómo no perder noción del ambiente porque no estamos acostumbrados a que nos muevan el piso. Exactamente. Pero cuando vamos a la historia de la actividad sísmica nacional, vemos que, y siempre hacemos referencia a este evento, al de 1888, que hubo un evento que fue caracterizado como si hubiese tenido una magnitud de alrededor de 5,5, 5,2, donde la gente salió muy alertada, muy asustada de sus casas, en una población que era bastante menor a la que tenemos ahora. Sí, muy bien. Y eso nos está mostrando todo el análisis de la sismicidad de la cuenca del Río de la Plata, de que hay una falla, y esa falla es una falla capaz de moverse, una falla que es generadora de eventos sísmicos. Y bueno, eso también por eso para nosotros es importante, primero hacer una caracterización regional de las estructuras geológicas para después decir cualquier otro tipo de cosas sobre cualquier otro tema. ¿Cuánto cuesta tener en óptimas condiciones una estación sismológica acá en Uruguay y que, como tú decías, tener un mapeo correcto con conectividad y poder empezar a hacer estos estudios que se están necesitando? Mira, yo no te puedo decir cuánto salen los costos, porque como yo he invertido mucho en las estaciones, te puedo decir lo que sale un sismómetro. El resto, un sismómetro, dependiendo de la marca, porque hay muchas marcas, hay muchas calidades de sismómetros, están entre $20.000 y $30.000. Un equipo con, digamos, el registrador y el sensor, ¿no? Claro. Está bien. Tú me decías que, cuando te preguntaba a propósito de los trabajos de prospecciones que eventualmente se pueden hacer, te cambio la pregunta y te lo hago técnicamente. Un país donde se hagan trabajos de prospección de petróleo, explotación, por ejemplo, de minas de hierro, ¿lo hace más propenso a tener movimientos telúricos?
No es mi área de trabajo. O sea, nosotros lo que estamos primero, antes que nada, es caracterizando el subsuelo del Uruguay. Hay una leyenda urbana, cuando se produce un sismo importante como el de Chile de hace algunos días atrás, inmediatamente se produce a los pocos días como una respuesta del otro lado del globo o algo por el estilo. ¿Hay alguna relación en ese comentario popular, te diría, Leda, hasta de boliche, de no, y cuando pasa esto acá, en este otro lado? Bueno, todas las placas tectónicas que están moviéndose, o sea, si yo desplazo mucho esta que está vinculada a esta, y esta está vinculada a esta, y entonces empezamos a ver que las placas tectónicas, el conjunto, digamos, cada placa, la unión que yo tengo máximo es de entre 3 placas. Si yo muevo mucho una, que es lo que produce un terremoto, o sea, una placa se introduce por debajo de la otra, generando una ruptura. Entonces, cuando nosotros decimos el foco o el epicentro, que es la proyección vertical, nos lo imaginamos como un punto. Y en realidad no es un punto, no es el punto, acá rompió, sino que rompe una región y esa región sigue rompiendo, que es lo que estamos viendo, que se terminan de acomodar las cosas con las réplicas. Si yo meto, ¿no?, un metro de litósfera oceánica por debajo de la otra, en algún lado, porque si yo estoy introduciendo material, en algún otro lado les estoy sacando material. Claro. Entonces están todas vinculadas y muchas veces ocurre de que si yo tengo un terremoto acá, empiezan a haber, ¿no?, algunos reajustes que no tiene que ser de magnitud importante. Claro. No necesariamente. Estadísticamente lo que nosotros evaluamos es que por año tenemos 1 o 2 terremotos importantes, de magnitudes importantes, como el caso de Chile. Y después tenemos 100.000 más detectables, ¿no?, y que la gente los puede percibir. Pero no tenemos 100.000 terremotos destructivos. Claro. En relación a lo que vos decías de las estructuras, lo que pasa es que las estructuras se fatigan. Entonces, quizás el terremoto principal no te la rompe, pero después vienen las réplicas que ya el grande te aflojó, ¿no? O el precursor te aflojó, porque el precursor chileno fue importante. Claro, más golpes. Eso, claro, te sigue desplazando y quebrando. Viste que en la madrugada decíamos recién, supongo que ya lo tenías como dato, el Centro Sismológico Nacional, estoy viendo ahora el portal de La Tercera, detalló que la fuerte réplica que se sintió en Chile en la madrugada hoy fue de 6.2 en la escala de Richter. Acá está el epicentro, 21 kilómetros al norte de Illapel. Ustedes están viendo allí en imagen el lugar en donde el Centro Sismológico Chileno detectó esta nueva réplica que se sintió en la madrugada. Esto es zona centro-norte del país. ¿Cómo? Lo último, y para cerrar, me quedan millones de preguntas, pero uno teme cuando habla con alguien que sabe de estos temas estar diciendo tanta burrada. Entonces, porque es obvio, porque ella domina el tema y uno va hablando por lo que va escuchando y normalmente lo que repite está mal repetido. Ojalá lo dominara más. No, pero cuando se dan estas réplicas, ¿por qué se sabe que esto es réplica del terremoto del otro día y que no es un nuevo terremoto en sí mismo? Bueno, en general porque lo que viene después y de menor magnitud de un terremoto principal le llamamos réplica. Después viene un periodo de estabilidad al que le llamamos coda, o sea, es el ruido, digamos, en esas regiones de alta actividad sísmica es un ruido importante, ¿no? Hay movimientos, o sea, no deja de haber microtemblores. Entonces vos tenés el terremoto principal y después del principal vienen otros que pueden durar, llamadas réplicas. Claro, que pueden durar meses, ¿Y cuántas semanas pueden llegar a tener un terremoto de esta magnitud de 8.4? Y va a depender de la región. Porque digo, daría la sensación que, para destacar, ya se dio una ayer de 6 puntos y algo, otra hoy. 6,7. Claro, son réplicas muy importantes, ¿no? Que a las estructuras, lo que decías recién, ¿no? Si el primer golpe a la propia tierra la tumbó, bueno, los siguientes siguen haciendo mella. Sí, y bueno. Siempre, digamos, pero siempre después del principal, las réplicas son siempre de menor magnitud. O sea, si el terremoto de Chile fue de 8,4, no tengo réplicas de 8,4 ni de 8,3. En general son bastante menos. Sí, puedo tener un nuevo terremoto. Y después puedes tener otro terremoto en otro ciclo, ¿no? Claro. Entonces lo que se hace es caracterizar. Muchas veces te dicen, pero ¿cómo sabes que es un precursor o un principal? Lo vemos después de varios días. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió en Japón? En Japón hubo un terremoto muy importante que fue el precursor, pero que muchos de nosotros creímos que era el principal. Y a las 24 horas, una cosa así, allí vino el principal.
Pero digamos, entonces es eso, que no es predecible, no lo sabés y es... Pero el término tiene que ser así de 24 a 48 horas. Lo digo por lo de ocurrió Chile. así, o sea, en el caso de Japón Este fue de así. 8.4 de Chile podría ser el precursor y aún podría venir el principal. Porque No, ya pasó mucho tiempo. O sea, tuvo un precursor de 7,7. Está, perfecto. Algo más o menos hemos entendido, que estamos temblando permanentemente también lo hemos entendido. Y lo otro que me preocupa de verdad, Leda, es que no tenemos la más mínima experiencia como ciudadanos, ¿no? No, pero de a poquito la vamos a ir adquiriendo. Tenemos la ventaja de que estamos en un país que es relativamente estable desde el punto de vista sísmico. Y eso ayuda mucho. Estamos lejos de tener que empezar a construir en función de un país con terremotos. Por ahora estamos lejos. Ojalá que sí. O sea, que nunca nos pase nada. Bueno, muchísimas gracias, Leda, por esta presencia.